Hola, buenos días alumnos. Espero que estéis bien. El curso está siendo duro, pero ánimo, mucho ánimo. Hoy vamos a repasar los conceptos de geometría molecular y polaridad. Un repaso rápido para hacer algunas aclaraciones sobre estos conceptos. Doy por hecho que la representación de Lewis, que es lo primero que tenemos que hacer para después descubrir la geometría molecular, el tema de las representaciones de Lewis ya la sabemos hacer, hay un vídeo en el canal, así que simplemente, si no lo tienes muy claro, mírate esos vídeos, creo que hay 3 ahora mismo, creo que hay 3, así que te miras esos vídeos, repasas el concepto de representaciones de Lewis. Si tienes dudas con respecto a eso, nosotros vamos a ir directamente a hacer los ejemplos con las representaciones de Lewis ya dadas. Por ejemplo, vamos a ver la primera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el dióxido de carbono. Si hacemos su representación de Lewis, se nos quedaría de esta manera. De esta manera, no sé si me va a caber en la pizarra para verlo. Yo creo que sí. Vamos a echarle un vistazo a la cámara para ver que ha entrado todo. Vale, ha quedado un poco justo, espérate, vamos a borrarla. Entonces, nos queda la idea esta de aquí. Esta es la representación de Lewis para el dióxido de carbono. Entonces, lo primero, miramos la geometría. Para mirar la geometría, recuerda que utilizamos el método de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, donde solo miramos los pares electrónicos enlazantes y los no enlazantes del átomo central. ¿De acuerdo? Es importante. Este sería el átomo central de la molécula, el carbono. Mientras que los oxígenos son los exteriores. Pues solo contamos los pares enlazantes y los pares solitarios o no enlazantes para ese átomo. Entonces, para ese átomo lo que tenemos es que pares enlazantes son estos de aquí. Este también es otro par enlazante. Recuerda, importante para el método de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, los enlaces dobles y triples cuentan como un solo par. No te olvides, enlaces dobles y triples cuentan como un solo par. Así que a efectos, aunque yo tenga aquí un enlace doble, para mí eso es un enlace, un par enlazante. Y aunque aquí tenga un enlace doble, también es un par enlazante. Así que pares enlazantes, para el átomo central tenemos 2. Pares solitarios, ninguno, porque recuerda, el átomo central, que es el carbono, no tiene más, solo tiene estos de aquí. Estos y estos son de átomos externos. Y esto solo tiene en cuenta los del átomo central. Así que pares solitarios, 0. Pues bueno, si tú revisas la tabla de geometría, te darás cuenta que su geometría es lineal, la que forma 180 grados. Así que tenemos ya el problema. La geometría de esta molécula sería lineal. Ahora, ¿qué pasa con su polaridad? Pues bueno, para su polaridad lo que tenemos que repasar, conceptos de electronegatividad. Recuerda, si esta es mi tabla periódica, a medida que subo en un grupo y avanzo de izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta de esa manera. Cada vez el átomo se hace más pequeño, en esa evolución, con lo cual atrae hacia sí los electrones que comparten el enlace, por eso son más electronegativos, y que los gases nobles no cuentan para eso. Así que, resultado de eso, que el elemento que está aquí, más arriba y más a la derecha, el flúor, ese es el más electronegativo. El flúor es el más electronegativo de todos los elementos. Después le sigue el oxígeno. El orden es el más electronegativo, el flúor. Después le sigue el oxígeno y después el nitrógeno. Son los 3 más electronegativos, que te puede ayudar mucho a la hora de mirar lo de la polaridad de la molécula. Entonces, una vez tenemos la geometría, podemos
como es geometría lineal, la representamos de manera lineal, 180 grados, recuerda, ¿vale? Ahí estaríamos formando 180 grados. Pues vamos a ver la polaridad de esta molécula. En este caso, siempre hay que ir mirando enlaces. Este enlace primero, entre este carbono y este oxígeno. ¿Quién es el más electronegativo? Pues según esto, si el más es el flúor y le sigue el oxígeno tiene que ser más electronegativo que el carbono. ¿De acuerdo? La electronegatividad del oxígeno tiene que ser mayor que la electronegatividad del carbono. ¿Eso qué significa? Que este enlace está polarizado hacia el oxígeno. Se representa así. Cuidado siempre sobre la figura de la geometría, no sobre la Lewis. En este caso parece que estamos haciendo lo mismo, pero porque la geometría es lineal. Vamos a mirar el otro enlace. En este caso, también carbono-oxígeno. Ahí tenemos que, como hemos dicho, el oxígeno sería el más electronegativo. ¿Vale? Estos serían los momentos dipolares individuales de cada enlace. De forma que en la molécula aquí se va a crear cierta carga negativa, aquí se va a crear cierta carga negativa y en el centro lo que tendremos es carga positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Debido a la geometría lineal, estos dos momentos se anulan. ¿Lo ves? Es que es fácil de ver. Si este es como, tú imagínate que sería una persona que está tirando hacia este lado, hacia la izquierda, y otra que está hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y lo hacen con la misma fuerza. Entonces, al final lo que estamos intentando empujar, como en el juego del pañuelito cuando tiramos, no se va a mover, se va a quedar centrado. Por eso, debido a esa geometría, el momento dipolar resultante de esta molécula va a ser nulo. Y la molécula será apolar. Pues bueno, esto ocurre siempre que tengamos este tipo de geometría. Ojo, siempre que tenemos geometría 2,0. Es importante, los átomos de alrededor son iguales, para que estos momentos dipolares sean iguales, la molécula será apolar. Pues ese es el primer ejemplo que vamos a ver. Veamos otro ejemplo. Borramos ese y lo vemos. Veamos el segundo ejemplo, la molécula del cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico. También, recuerda, la tenemos en los vídeos donde explicamos Lewis. Repásatelo si no sabes muy bien cómo llegar a esta estructura. Una vez hemos llegado a la estructura, recuerda, el método que estamos usando para estudiar la geometría solo tiene en cuenta los pares enlazantes y no enlazantes del átomo central de la molécula, que en nuestro caso es, o vuelve a ser, es el carbono. En este caso es el carbono como en el ejercicio anterior. ¿Qué sucede? Pares enlazantes, nos encontramos este, que recuerda que aunque sea un enlace triple, no te me olvides, enlaces triples y dobles cuentan como un solo par en la molécula, aunque sea un enlace triple, solo cuenta como uno. Y este de aquí es el otro par enlazante. En cuanto a no enlazantes, el átomo central, que es el carbono, no tiene. El único que tiene pares no enlazantes es el nitrógeno, pero no es el átomo central. Recuerda que solo miramos los del átomo central. Así que a efectos de pares enlazantes, el carbono tiene 2. Y a efectos de pares no enlazantes, tenemos 0. Pues si tú miras la tabla de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia y ves esta estructura de 2 pares enlazantes, 0 pares enlazantes, volvemos a que la geometría, igual que en el ejemplo anterior, es lineal, la que forma 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la geometría. En cuanto a la polaridad, para la polaridad, una vez sabemos la geometría, pintamos la geometría. La podemos poner así. Si quieres puedes poner los triples enlaces. Me da igual. Entonces, lo que tengo que mirar es cada enlace entre el carbono y nitrógeno, hidrógeno y carbono. Los enlaces individuales y mirar cómo varía la electronegatividad. Si te fijas entre estos dos, carbono y nitrógeno, el más electronegativo es el nitrógeno, porque estos son los tres mayores, así que
el más electronegativo el nitrógeno, así que este enlace estaría polarizado hacia el nitrógeno. ¿Y qué pasa entre el hidrógeno y el carbono? Pues mira, por un pelín el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Por un pelín la electronegatividad aquí vamos a apuntarla, del nitrógeno es mayor que la electronegatividad del carbono. Por eso está este enlace polarizado así. La electronegatividad del carbono es un pelín, podemos decir prácticamente iguales, pero bueno, vamos a poner un pelín mayor que la del hidrógeno. Y entonces este enlace estaría polarizado de esta manera. Con lo cual, si te fijas ahora, en el problema anterior teníamos que uno iba para la izquierda, otro iba para la derecha, ahora los dos van hacia la izquierda. Entonces es imposible que se anulen. Si los dos momentos dipolares apuntan en el mismo sentido, no se pueden cancelar. A pesar de tener geometría lineal 2.0, aquí hay una cosa que cambia con la anterior. En el anterior, los dos átomos externos eran iguales. Aquí no son iguales. Pues esa anomalía, eso, hace que el momento dipolar resultante en esta molécula sea distinto de cero y la molécula apolar. Eso ocurre. Apolar. Ya no es... No. Sea distinto de cero y la molécula es polar. ¿Vale? Mientras que en esta que vimos antes, el momento dipolar era nulo y entonces la molécula es apolar. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. El 2,0 es apolar si los átomos de alrededor son iguales. El 2,0, es decir, geometría lineal, es polar si los átomos de alrededor no son iguales. Venga, segundo ejemplo, vamos a por el tercero. Estás aprendiendo mucho, sigue, no dejes de ver el vídeo, sigue, atento. Venga, tercer ejemplo que vamos a ver hoy. Fíjate, la molécula de trifluoruro de boro. Aquí tenemos la representación de Lewis, que recuerda que la representación de Lewis la podemos hacer como deseemos, ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver qué pasa con la geometría. Con lo cual, nos metemos en este modelo. Para eso tenemos que mirar el par enlazante y el par no enlazante, pero para el átomo central de la molécula, que en este caso es el boro. El átomo central de la molécula es el boro. Recuerda. Entonces, ¿cuántos pares enlazantes tiene el boro? Pues mira, enlazantes tenemos 1, 2 y 3 pares enlazantes. 3 pares enlazantes. Ahora, no enlazantes. Cuidado, no te equivoques, no te me equivoques. Los pares no enlazantes son solo del átomo central. Es decir, estos son pares no enlazantes, pero del flúor, que no es el átomo central de la molécula. Y con estos ocurre lo mismo. En el átomo central de la molécula, que es el boro, no veo que hayan pares no enlazantes. Así que tiene que ser 0. Par enlazantes 3, par no enlazantes 0. Pues si revisamos la tabla, eso nos proporciona una geometría triangular plana, la que forma 120 grados. ¿De acuerdo? Ahora, para estudiar la polaridad, las flechitas de los momentos dipolares, tengo que pintarlas sobre la geometría de la molécula. Ya no me sirve Lewis, eso que hice yo ahí en forma de T, tengo que tener en cuenta la geometría de la molécula. Así que el dibujo tiene que estar acorde a la geometría, que es la de un triángulo equilátero. En este caso, formando 120 grados. Esa es la geometría. Pues ahí es donde representamos las flechas de los momentos dipolares. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando enlace a enlace individualmente. En este caso tenemos 3 enlaces que son iguales. Son boro, flúor. Y lo que tengo que mirar, ¿quién es más electronegativo?
Pues recuerda la ayuda. Está claro aquí, ¿no? La electronegatividad del flúor, que es el más electronegativo de todos, va a ser mayor que la electronegatividad del boro. Por lo tanto, ¿eso en qué me influye en mi problema? Pues me influye que todos estos enlaces están polarizados hacia el flúor. ¿Ves? Hacia el flúor. Hacia el flúor. ¿Ves? Las flechitas de los momentos dipolares sobre el dibujo que representa la geometría de la molécula, no sobre el Lewis. ¿De acuerdo? Este es el Lewis, esta es la geometría de la molécula. Bueno, truco, recuerda, siempre que esto sea cero, siempre que eso sea cero, te lo vuelvo a decir, siempre que eso sea cero, podemos decir, y cuidado, eso sea cero y los átomos exteriores sean iguales, los tres en este caso, que son flúor, son iguales, son tres flúor, pues siempre que ocurra eso, la molécula va a ser simétrica. ¿Vale? También ocurre en el, si miras la tabla de reproducción, en el 2,0 ocurre, en el 3,0, que es el que estamos estudiando, ocurre, en el 4,0 ocurre, siempre que los pares solitarios sean cero y los átomos externos sean todos iguales en esa molécula, la molécula será simétrica, tendrá una geometría simétrica. Y debido a esa geometría, si sumamos estas magnitudes, que son magnitudes vectoriales, resulta siempre momento dipolar resultante nulo. Y en ese caso, la molécula es apolar. En ese caso, la molécula es apolar. ¿De acuerdo? ¿Recuerda el truco? Si esto, que son los pares no enlazantes, 0, y los átomos de alrededor son todos iguales, la molécula resulta ser simétrica en su geometría y los momentos dipolares se anulan unos con otros. Es importante que digas eso. Momentos dipolares se anulan unos con otros, dando lugar a un momento dipolar nulo y la molécula es apolar. Apolar. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Bueno, tenemos representada la estructura de Lewis, la representación de Lewis de la molécula de metanal. Vamos a ver, para el átomo central, el carbono, pares enlazantes, par enlazantes. Recuerda que estamos mirando el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Solo se tiene en cuenta el átomo central, no los átomos exteriores. El carbono, átomo central, tiene un par enlazante. Recuerda, dobles y triples, un solo par enlazante. Cuentan con un solo par para el método. Otro par enlazante lo tiene con este hidrógeno y otro lo tiene con este hidrógeno. Así que pares enlazantes, 3. ¿Qué pasa con los pares no enlazantes o solitarios? Otra vez, recuerda, solo del carbono. Estos dos no cuentan, estos son del oxígeno, que no es el átomo central. El átomo central es el carbono. Y yo veo que aquí el carbono solo tenía pares enlazantes, no hay pares no enlazantes, pares que se quede él para él mismo. Así que vuelve a ser 3,0. Entonces, si miramos el modelo de la tabla, el 3,0 vuelve a ser una triangular plana. La geometría vuelve a ser una triangular plana. Y la representamos como triangular plana, que puede ser una opción hacerlo así. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues una vez tengo la geometría, en este caso no sería de todo de 120, como en el ejemplo anterior, porque hay un átomo que es diferente. Eso distorsiona un poco la geometría y ya no va a ser simétrica. Ahora, si antes con 120 era un triángulo equilátero, en este caso, que ya no van a ser 120 debido a que los extremos no son todos iguales, viene a ser como un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Pero bueno, a efectos de geometría, tú le dices al profesor que es triangular plana. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre?
Tengo geometría triangular plana. Tengo que ir analizando para la polaridad los enlaces individuales entre este carbono y este hidrógeno, entre este carbono y este hidrógeno, y entre este carbono y este oxígeno. Bueno, empezamos por el más fácil. Si estos son los tres de mayor intensidad en cuanto a electronegatividad, en este enlace la electronegatividad del oxígeno será mayor que la electronegatividad del carbono. Con lo cual, ¿eso cómo lo señalo? Pues que el enlace este enlace está polarizado hacia el oxígeno. En cuanto al carbono y el hidrógeno, pues mira, prácticamente tienen la misma, podríamos decir que tienen la misma electronegatividad. Si digo que tienen la misma electronegatividad, ni siquiera está polarizado ese enlace. Así que solo habría este enlace polarizado, con lo cual es imposible que se anule. ¿De acuerdo? De todas formas, si consideramos que también podemos considerar que el del carbono es un poquito mayor, todos estos enlaces estarían polarizados hacia el carbono, si hago esa opción, que también te la puedes encontrar así. Porque ahí están, las electronegatividades del carbono y hidrógeno más o menos son la misma. En todo caso, podríamos decir que el carbono es un pelín más grande. Entonces aquí vemos, fíjate, los momentos dipolares todos apuntan hacia el lado derecho, ¿ves? Fluyen hacia el lado derecho. Entonces no hay nada que contrarreste, no hay nada, no hay ninguna flecha que yo digo, mira, esta flecha es así y entonces esta flecha contrarresta un poco a las demás. No, no ocurre ese caso. Entonces es imposible que unas flechas se contrarresten con otras. Con lo cual, si yo sumo estas magnitudes, que son magnitudes vectoriales y todas fluyen como hacia este lado de la molécula, resulta que el momento dipolar total, el resultante, es distinto de cero y la molécula resultará polar. ¿De acuerdo? Entonces fíjate, el truco, ya te lo dije, en todas las versiones 2,0, 3,0, 4,0, de pares enlazantes y par no enlazante, cuando esto era 0, no habían pares no enlazantes, es nuestro caso, la molécula decíamos que era apolar, porque había simetría, pero eso ocurría siempre y cuando todos los átomos externos, todos los de alrededor, sean iguales, y en este caso eso no ocurre. Hay dos que son de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso no hay nada que compense. ¿De acuerdo? Por eso, en este caso, cuidado. Si esto es 0, pero los átomos no son iguales en totalidad, los externos, la molécula va a ser polar. ¿Vale? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es un típico error que cometemos. Venga, vamos a por otro y seguimos aprendiendo más cosas. Seguimos viendo geometría molecular y polaridad de las moléculas. Bueno, vamos a revisar dos casos aquí ahora al mismo tiempo. Tenemos primero la molécula del tetracloruro de carbono y la molécula del fluoruro de metano. Representadas las Lewis. Fíjate, en ambos casos el átomo central es el carbono y los pares enlazantes en ambos casos y los pares enlazantes y los pares no enlazantes en ambos casos resultan ser lo mismo. Si te fijas, para este par enlazante con este cloro, par enlazante con este cloro, par enlazante, 4 pares enlazantes del carbono ahí, aquí con 4 cloros, aquí también par enlazante con este hidrógeno, par enlazante con este hidrógeno, par enlazante con este hidrógeno y par enlazante con este flúor. 4 pares enlazantes. En los dos casos tenemos 4 pares enlazantes. En cuanto a no enlazantes, recuerda, solo del átomo central, que es el carbono. Estos de aquí, que son del flúor, no cuentan. Estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí, que son del cloro, no cuentan. Porque el método solo mira los átomos enlazantes y no enlazantes del átomo central. Que te lo estoy diciendo. Cuidado con eso, no te me equivoques. No te puedes equivocar en eso. Así que pares no enlazantes, 0. En ambos casos,
el átomo central no tiene pares no enlazantes o solitarios. No tiene pares solitarios. Así que si miramos la tabla del modelo, en ambos casos voy a tener geometría tetraédrica. Tetraédrica. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasará con su polaridad? ¿Serán iguales o no tendrán la misma polaridad? Vamos a verlo. Recuerda, la polaridad, los momentos dipolares, siempre los representamos sobre la figura de la geometría, no sobre la Lewis. La Lewis, fíjate, la hemos hecho en forma de cruz. Yo cuando hago la Lewis se hace en forma de normal, los rodeo al átomo central y ya está. En la geometría sí hay que darle los ángulos correspondientes. Por eso te los tienes que aprender. En este caso, la geometría tetraédrica es la de 109,5 grados. Y aproximadamente sería esta idea. Esta idea tiene estas dos patitas aquí, la del tetraedro, y esta por aquí. ¿Ves? Cambian con respecto a la Lewis que hacemos. En este caso lo mismo. Podemos así, así, así y de esa manera. Ahí tenemos las dos representaciones geométricas una vez hemos descubierto que es tetraédrica. Ahora a repasar los enlaces individuales que hay en cada molécula. Tenemos 4 enlaces en cada molécula. En esta tenemos 4 enlaces que son exactamente iguales, es carbono con cloro, carbono con cloro. Bueno, pues simplemente hay que repasar la electronegatividad. En este caso, la electronegatividad del cloro es mayor que la electronegatividad del carbono. Así que este enlace estará polarizado hacia todos los cloros. Hacia todos los cloros. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en este caso? Pues en este caso, teniendo en cuenta esto, la electronegatividad del flúor va a ser mayor que la electronegatividad del carbono. Por eso esta estará así. Pero la del carbono un pelín mayor o igual, como mucho, que la del hidrógeno. Así que los tendremos así. Si pongo que el carbono es mayor, los tendremos así. Entonces ahí vemos la diferencia. ¿Ves? Estas flechas fluyen todas hacia el exterior. ¿Ves? Esta fluye hacia arriba, esta hacia abajo, esta hacia aquí. Entonces, en este caso, voy a tener una molécula que es simétrica. Y debido a su simetría, el momento dipolar resultante será nulo. Y la molécula es apolar. Como ya sabíamos por el truco, siempre que esto sea cero y los átomos externos sean iguales, en este caso son 4 cloros, al final va a resultar momento dipolar nulo y molécula polar. ¿Aquí qué sucede? ¿Se ve? ¿Ves? Debido a carbono y hidrógeno, todos fluyen como hacia adentro, no hacia afuera como aquí. Y de esta fluye hacia afuera. Así que es imposible que unos compensen a otros porque todos tienen como a fluir hacia este lado. Entonces, en este caso, el momento dipolar resultante va a ser distinto de cero y la molécula será polar. ¿De acuerdo? Si esto es cero, los pares no enlazantes, todos los externos iguales, apolar, porque el momento dipolar resultante nulo. Si esto es cero, pero hay uno o más que ya no son iguales, momento dipolar distinto de cero y molécula es polar. La molécula es polar. ¿De acuerdo? Bueno, solo nos faltan ver y ya terminamos. Así que sigue atento, no te me quedes dormido, fíjate en lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo muchas cosas. Un repaso rápido, te van a entrar en los exámenes, ¿necesitas saberlo? Pues vamos a ver qué sucede cuando aparecen enlaces no enlazantes, pares no enlazantes, pares solitarios. Vamos a ver los ejemplos. Bueno, ahí tenemos nuestra primera molécula que va a tener pares solitarios o no enlazantes. El amoníaco, su Lewis representada. Si te fijas, átomo central, el nitrógeno. Pares enlazantes, tenemos 1,
2 y 3 son los pares que se unen con el hidrógeno. Así que par enlazante, tenemos 3. Par no enlazante. Ahora el átomo central de la molécula sí que tiene. Míralo aquí, aquí tenemos el par no enlazante. El nitrógeno tiene aquí un par electrónico que no comparte con nadie, no lo comparte con nadie. Así que eso es un par no enlazante y está en el nitrógeno, que es el átomo central de la molécula. Si estudias la tabla del método de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, verás que el sistema 3 pares enlazantes, un par no enlazante, nos proporciona una geometría pirámide de base trigonal, de base triangular, pirámide trigonal. ¿De acuerdo? Esa es la de 105 grados. 107, por ahí. Bueno, en este caso, sobre la geometría, sería de esta manera. Uno, otro, formando una base triangular. Si la fuéramos a pintar, sería como una pirámide cuya base es triangular. Y aquí, ojo, el par no enlazante. Aquí sus dos electrones, recuerda que es un par, lo pintamos así como una nubecilla ahí. Pues esa sería la geometría. ¿Qué sucede aquí? Si estudiamos ahora la electronegatividad, esto es fácil. Ya esto, y la polaridad, ya esto ha dejado de ser cero. ¿Vale? Recuerda que hasta ahora decíamos que si esto era cero y todos los átomos externos eran iguales, molécula polar. Si esto es cero pero no son iguales, hay algún átomo que se diferencia del resto en cuanto a los exteriores, átomos exteriores, era apolar. La diferencia era molécula simétrica o molécula que no fuera simétrica. Pues cuando yo tengo pares no enlazantes o solitarios, la molécula deja de ser simétrica. Así que en conclusión, si tiene que ser no simétrica, no se pueden anular los momentos dipolares. Así que sin hacer nada ya sé que la molécula va a ser polar. De todas formas, estudiamos electronegatividad del nitrógeno con respecto a la electronegatividad del hidrógeno. La ayuda, el nitrógeno mayor. Así que estos enlaces, este enlace está polarizado hacia el nitrógeno, este enlace está polarizado hacia el nitrógeno, este enlace está polarizado hacia el nitrógeno. Así que esto es imposible que se anule, todos fluyen hacia un mismo lado. Así que en este caso, el momento dipolar resultante es no nulo y la molécula es polar. Siempre ocurre eso desde que tengamos pares no enlazantes. La molécula será polar. La suma de los momentos dipolares no se puede anular debido a la geometría pirámide trigonal que tiene la molécula. Es imposible. Vemos el último ejemplo. Fíjate en este repaso express. Geometría y polaridad. Es muy importante. Bueno, tenemos ahí molécula del difluoruro de oxígeno. Tenemos su representación de Lewis, en este caso, como son 3 elementos nada más, lo podemos representar así, de forma lineal. Sin embargo, fíjate, átomo central, el oxígeno es nuestro átomo central. Pares enlazantes, pares enlazantes. Para el átomo central, el oxígeno, pares enlazantes, tenemos 2 pares enlazantes. Este que lo une con el flúor y este que lo une con el otro flúor. 2 pares enlazantes. Pares no enlazantes. Pares no enlazantes, vamos a tener también 2 pares no enlazantes. Que para el oxígeno son este, ¿ves? Es un par electrónico que el oxígeno se lo queda para él, no comparte con nadie más, y este es otro par no enlazante que tiene el oxígeno, así que pares no enlazantes 2, los del flúor no cuentan, porque para el método
de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, solo miramos el átomo central. Pues si revisas la tabla, obtienes una geometría angular, 104 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a estudiar la polaridad, ya no puedo dejarlo así con la Lewis, que la hemos hecho así como en línea. Ya tengo que tener en cuenta que la geometría es angular. Pues aquí tenemos el oxígeno, tenemos por aquí un flúor y otro flúor, ¿ves? Formando un ángulo. Por eso se llama geometría angular. Y los pares no enlazantes. Mira, un par enlazante está formado por dos electrones, por eso los dos puntitos. Y esto así, que parece un fantasma, es como la nube electrónica. Y aquí tendríamos el otro par no enlazante. Esa sería la representación que hacemos para la geometría. En este caso, estudiando electronegatividades para la polaridad, electronegatividad del flúor, que es el más electronegativo, es mayor que la electronegatividad del oxígeno, que es el segundo en electronegatividad. Así que estos enlaces están polarizados hacia el oxígeno, digo hacia el flúor, y aquí hacia el otro flúor. Fíjate cómo queda la molécula. Esos serían los momentos dipolares. Entonces es imposible que eso se anule. Debido a esta geometría angular que tiene la molécula, no se pueden anular y el momento dipolar resultante es no nulo. La molécula es polar. En este caso la molécula es polar. ¿De acuerdo? Truco. Desde que esto deja de ser cero, la molécula ya no es simétrica y su polaridad da un momento dipolar distinto de cero y molécula polar. Última aclaración. Fíjate, para que entiendas esto de las flechas, de los momentos dipolares, en el agua también vamos a tener dos pares enlazantes, dos pares no enlazantes. Y a la hora de representar la geometría, sería, vamos a hacerlo bien, sería oxígeno, y ves, igual que esta que hemos hecho, aquí estarían los dos pares no enlazantes, sería una estructura, la geometría igual. Pero ¿qué pasa con la polaridad? ¿Qué pasa con la polaridad? Pues la polaridad va a ser igual, porque recuerda, esto, que es 2, 2, en el agua es 2, 2, ya esto es distinto de cero. Si esto es distinto de cero, la molécula va a ser polar, porque vamos a obtener este mismo resultado. Pero ¿qué pasa con las flechitas de los momentos dipolares? Que ahora este enlace está formado por oxígeno e hidrógeno. Antes era oxígeno y flúor. Antes, entre oxígeno y flúor, el flúor es más electronegativo. Por eso la flecha va en este sentido. Entre oxígeno e hidrógeno, ahora no ocurre eso. El oxígeno, que es el segundo más electronegativo, su electronegatividad es mayor que la del hidrógeno. Por lo tanto, ahora las flechitas son así. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? En lo que influyen que sean unos átomos u otros los que forman la molécula. Entonces cambia el dibujo. De todas formas, si te fijas, fluyen hacia arriba, ¿de acuerdo? Encima se refuerzan con estos dos pares no electrónicos, así que es como que el momento dipolar es como hacia arriba total. Aquí, como tengo los pares electrónicos hacia arriba y los momentos dipolares, esta será poco polar. Pero bueno, eso ya es una cuestión que tampoco hay que indicar. Esta será muy polar. Esta será muy polar. ¿Vale? Porque los pares electrónicos se refuerzan con los momentos dipolares porque apuntan hacia donde van los pares electrónicos libres. Mientras que aquí los pares electrónicos están hacia arriba y los momentos dipolares van hacia abajo. Se compensa un poco la polaridad. Pero en los dos casos las moléculas serán polares. ¿De acuerdo? ¿Te has fijado? Fíjate bien. La clase esta es importante, muy importante, para descubrir la geometría molecular y la polaridad de las moléculas. Ha sido una clase express, intensa, pero yo creo que en la que hemos aprendido muchas cosas. ¿De acuerdo? Último resumen, te borro la pizarra y te pongo el último resumen para que te quede claro. Venga, resumen final.
Según el método, si tenemos dos pares enlazantes y cero no enlazantes, geometría lineal. Esta será geometría lineal, por ejemplo, el que hicimos, el dióxido de carbono. ¿Qué sucede? Que en esta los átomos eran iguales, los de alrededor, estos cero y átomos iguales. Así que apolar, el truco era apolar. ¿Qué pasa? Otro ejemplo de lineal, que vimos esta. ¿Qué sucede? También era 2 ceros, geometría lineal, pero los átomos de alrededor no son iguales. Polar, en este caso era polar, ¿de acuerdo? Vimos también el 3 ceros, geometría triangular plana. En este de aquí, como los átomos, esto es cero y los átomos son iguales, apolar. En este caso es apolar. Otro que era triangular plana era la molécula de metanal, perdón. Pero en este caso, a pesar de ser 3 ceros, esto es cero, los átomos de alrededor no son iguales. Pues resultaba ser polar la molécula. También tenemos el 2,1, ese nos vimos ejemplo. Este sería geometría angular. Ese sería geometría angular. Un ejemplillo, por ejemplo, este de aquí, geometría angular, o este de aquí. ¿Vale? En ambos casos, los átomos de alrededor son iguales. Pues sería, efectivamente, si... No, polar, cuidado. ¿Por qué polar? Porque ya esto deja de ser cero. Desde que esto deja de ser cero, la molécula es polar, ambas son polares, me da igual si los átomos son iguales o no. El 4,0, tetraédrica, geometría tetraédrica, ejemplo que vimos, creo que era este. En este caso, todos los átomos de alrededor son iguales. Apolar. El 3,1. Esto era pirámide trigonal. Ejemplo que vimos. Amoníaco. Desde que esto deja de ser cero, polar la molécula. Y 2,2. Vimos dos ejemplos. Estos serían angulares. ¿Cómo poner la asunto al angular? Angular. Vimos dos ejemplos. El difluoruro de oxígeno y el agua. En ambos casos, esto no es cero, molécula polar. Pues ahí tienes el resumen de lo que hemos hecho. Recuerda, insisto, voy a hacer el vídeo un poco más largo, pero es importante. Si esto es cero y todos los átomos externos son iguales, apolar. Fíjate, esto es cero. Todos los átomos exteriores iguales, apolar. Esto es cero. Todos los átomos exteriores iguales, apolar. Desde que esto deja de ser cero, ya hay un número 1 o 2. La molécula ya es polar. O siendo esto cero, si los átomos externos no son iguales, volvemos a tener que es polar. ¿De acuerdo? Sería polar. Ok, creo que aquí también vimos un ejemplo del 4,0. Este que era así. ¿Vale? Esta sería 4,0. Pero en este caso tetraédrica, pero es polar, que no te lo apunté en la lista. Bueno, fíjate, hemos visto varios ejemplos, su geometría y su polaridad. Clases pre, importante, pero divertida. Bueno, lo hemos intentado. La clase ha sido un poco dura, pero bueno, sigue, con nosotros aprendemos. Nos vemos en la siguiente clase.